de los domingos. César, esta semana pues la noticia nos cayó desde Colombia. Es una noticia importante, puesto que un país vecino y hermano nos plantea un conflicto limítrofe y el protagonista de la noticia, o mejor dicho, su perpetrador, es el presidente Gustavo Petro. Y mucho se reduce a ello, a la personalidad y a los problemas que atraviesa Petro en Colombia. Muchos coinciden, no solo acá, sino en Colombia, que es una maniobra distractiva. César, pero ¿qué tal si la conversamos con nuestros invitados? Nos acompañan Claro que sí. El capitán de navío e historiador Gaetano Guevara, historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y nos acompaña el internacionalista y docente de la Universidad Católica, Óscar Vidarte. Entonces, primera pregunta para el capitán e historiador Guevara, Gaetano Guevara, porque además, para quienes nos siguen en televisión, nos ha traído varios mapas, nos ha traído, es tan grande que lo tapa completamente él, el Atlas Geográfico del Perú, una publicación ¿de cuándo, doctor? Bueno, este es un mapa, el primer mapa que tuvo el Perú, confeccionado por Mariano Felipe Pasoldán, por orden del mariscal Ramón Castilla a mediados del siglo XIX. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la cual traigo el saludo para ti, Fernando, César, y para este distinguido programa como radioprograma del Perú, rescató en el año 2012 con el Instituto Francés de Estudios Andinos este mapa que lo encontraron en París. El primer mapa del Perú republicano. El primer mapa del Perú republicano, 1877, ¿no? Este mapa fue más o menos 20 años lo que demoró hacerlo. Acá hay medidas que tomaron Raimondi, Fitzroy, Humboldt, ¿no? A su paso por el Perú. ¿Y en ese mapa ya figura la isla Chinería? Ya figura la isla Chinería. ¿Con ese nombre? Bueno, con ese nombre no, pero sí figura el trazado gráfico de la zona de Leticia, ¿no? Que es al frente era la isla que está, pero sin el nombre, ¿no? Entonces, también te he traído una publicación de un navegante brasilero como João Wilkens de Matos, donde el diccionario topográfico habla de Leticia en el año 1874, y ahí en Leticia habla del fuerte Ramón Castilla y la capitanía de Puerto. Claro, de la entonces peruanísima Leticia. Correcto, que era la frontera con Brasil. Colombia acá no figura. Colombia recién aparece con el Tratado Salomón Lozano en el año 1922, ¿no? Y ese tratado va a generar toda la historia de la cesión de Leticia en el gobierno de Augusto B. Leguía, el oncenio de Leguía, y a consecuencia de un incidente bélico que se va a dar en la Cañonera América en el combate de La Pedrera, donde va a estar el teniente Manuel Clavero con el teniente coronel Óscar Raimundo Benavides, que luego va a ser presidente de la República, y el presidente que va a disponer la confirmación del Tratado Salomón Lozano en el protocolo de Río de Janeiro el año 1934. Pues ahí tenemos bastante material que respalda entonces nuestra posición, que para nosotros está bastante clara. Yo quería preguntarle a nuestro invitado, el señor Óscar Vidarte, internacionalista además, ¿qué peso real tiene estos reclamos que está realizando Colombia? ¿Realmente existe un peso real en estos reclamos o debemos tomarlos, como se habla también en medios colombianos, solo como una acción distractiva del presidente Gustavo Petro para tratar de sacar la atención de los problemas que él tiene dentro de su propio país? Yo creo que detrás de todo esto hay una preocupación, creo, real en Colombia, que es acerca de la situación de Leticia y su acceso al Amazonas. Es un problema, y un problema que surge para Colombia debido a los cambios morfológicos que se han dado en la zona y que pueden hacer que Leticia no tenga acceso al río Amazonas en los próximos años. Eso incluso podría hasta desnaturalizar, si lo quieren ver de alguna manera, el tratado. Es un problema y es un problema que creo que debe ser abarcado y abordado por ambos países, después de un siglo de cambios morfológicos. Siendo ese un problema así real, porque incluso lo he leído en medios neutrales, ni colombianos ni peruanos, para tener un acercamiento más frío, más bien si ese es un problema, los colombianos necesitarían una buena relación con el Perú para que Perú permita ciertas obras que pudiesen impactar en el territorio peruano, bueno, y también en el brasilero.
por ejemplo, dragar el río, Totalmente de extender o sea, acercar el puerto más hacia el río. Para todo eso necesitarían un aval y una cooperación del Perú, Eso no no lo que está justifica, pasando. eso no justifica el uso irresponsable de las herramientas jurídicas existentes para tratar de decir que Santa Rosa, luego de una posesión y ejercicio de soberanía de más de 60, 70 años, hoy no sea peruana, ¿no? No lo justifica. Es más, alguien podría decir, y esto es un poco de especulación, que podría tratarse de una estrategia de negociación por parte de Colombia para al momento de sentarse en la mesa, pues utilizando una posición maximalista, luego logren que Perú ceda y tienda a cooperar. Me parece, aunque eso sea una posibilidad, totalmente irresponsable. Creo que el gobierno colombiano se está mostrando de manera irresponsable, pues está afectando además una relación que en los últimos 2 años ha venido bastante perjudicada a raíz de las diferencias entre los gobiernos de ambos países y que esto va a poner la relación en un peor momento. Así que yo creo que es irresponsable por todos lados y además creo que no tiene sustento jurídico. Pero la relación estaba mejorando, ¿no? Porque después de las declaraciones muy antipáticas que hizo Petro respecto del régimen de Dina Boluarte, se retiraron embajadores de ambos países, pero en febrero En los últimos meses. se repusieron efectivamente los No, embajadores. no se han repuesto, pero en los últimos meses... Se acordó reponerlos y sí, no se han repuesto. se ha iniciado una mesa de acercamiento, de diálogo a nivel de ministros y viceministros con una agenda para restablecer la relación que tiene como punto más importante el restablecimiento de embajadores, porque la relación entre ambos países todavía sigue a nivel de encargado de negocios, que es un segundo nivel. Pues ese camino que se venía construyendo, pues probablemente se vea en este momento paralizado. Una razón más para preguntarse por qué en este momento Petro llevó a cabo lo que hizo, considerando lo que se venía avanzando entre ambas cancillerías. Claro, esperemos que el diálogo siempre sea lo que prime. Quería hacerle otra consulta al señor Guevara, capitán de navío, que además es doctor en historia. ¿Es cierto que hay mapas oficiales colombianos que reconocen a Santa Rosa dentro del territorio peruano, dentro de Loreto? ¿Es así? Sí, lo afirmó Juan Carlos Guarac, mi compañero de docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es evidente que no hay ningún cuestionamiento en el tema. La localidad es netamente peruana desde la época de Ramón Castilla, o sea, más de siglo y medio. O sea, los primeros pobladores ahí ha sido Tabatinga, el lado brasilero, y el Perú, con la política de peruanización de la selva peruana, que fue materia de mi tesis doctoral, ¿no? La afirmación de peruanidad en la visión de Estado de Ramón Castilla, siglo XIX, en la Amazonía y en el altiplano peruano. Va a traer los buques, ¿no? Que van a fundar la ciudad de Iquitos y de donde se va a irradiar la peruanidad. De Iquitos a Santa Rosa estamos hablando de 12 horas. Está claro, o sea, ahí no hay ningún... Sí. Doctor Guevara, pero yo quería interrumpirlo porque se viene una pausa y para dejarle la pregunta para después de la pausa. ¿Usted tiene registrado cuál es un poco la historia de esta controversia? Porque los colombianos plantean, Petro plantea que la isla Santa Rosa no es la isla Chinería, que es algo nuevo y por lo tanto eso no ha sido discutido ni asignado en tratados previos y habría por lo menos que conversarlo. Pero hay una historia allí de un pedazo de isla que aparentemente surge nuevo, pero está asociado y ahora ya no hay nada que lo separe de Chinería. Entonces, eso por favor nos lo aclara mejor, pero luego de una pausa donde vamos a oír mensajes de nuestros anunciantes y regresamos en ampliación de noticias hablando sobre el conflicto que quiere inventar el presidente de Colombia con el Perú. De la ciudad de Arequipa. Fernando, dejaste una pregunta picando antes de ir a la pausa para quienes recién se suman a la señal de RPP, para que la reiteres, por favor. Sí, claro. Le pregunté al capitán e historiador Gaetano Guevara qué antecedentes tenemos de la población de la isla Chinería, en qué momento los habitantes la empiezan a conocer como Isla Santa Rosa, que es algo que ha complicado un poco el problema, porque no dejó de ser Chinería, y cómo esa población de la isla puede haber generado pues, el apetito del presidente Petro. Mira, como les manifestaba, nuestra presencia en esa parte de la selva peruana
data del siglo XIX. Lo que sucede que en el siglo XX, ¿no? Con la cesión territorial y el acuerdo de tratado de límites que va a realizar Perú-Colombia en el gobierno de Leguía, ¿no? De la noche a la mañana, Leticia va a aparecer como colombiana, incluso con 16.500 peruanos que vivían en esa localidad. O sea, la presencia peruana, quiero decir, ha sido mucho, o sea, mucho antes de Leticia colombiana. Entonces, decir de cuándo estuvo poblado, está poblado del siglo XIX. Pero me refería a la isla en A concreto. la isla a partir de los años 60, ¿no? 60 del siglo pasado. El siglo pasado, No hace demasiado 1960. Ya comienza a poblarse, ¿no? La localidad denominada Santa Rosa, pero que en realidad pertenece a Chinería. Lo que sucede es de que el río ha movido y ha aparecido como si fueran nuevas islas, pero no lo son. Es la misma situación geográfica que había tenido siempre. Ahorita estamos frente a un cambio climático. Los ríos se mueven. Por ejemplo, Pucallpa, el Ucayali, ya no pasa por la ciudad de Pucallpa, está a 2 kilómetros de lo que era el puerto de Pucallpa, de Napu. En Iquitos igual, el río Amazonas ya no pasa por Iquitos. Claro, el puerto está sobre el Italia. El en Italia, realidad, correcto. No sobre el Amazonas. No sobre el Amazonas, porque los ríos cambian su curso. Actualmente el río está cambiando su curso, pero el tratado de límites fue dado con latitudes y longitudes de un Talwell que se dio en el año 1934. Talwell, que es la línea más profunda del del río. río Amazonas, que está entre Santa Rosa y Leticia, ¿no? Entonces, esa situación es lo que se tiene que mantener, porque esa es parte del tratado. El lado derecho del río Amazonas es peruano, el lado izquierdo del río Amazonas es colombiano. Y eso lo sabe la gente de Leticia, lo sabe la gente de la Tabatinga. Lo que sucede es que ante esta situación de vaciante que está sucediendo, con el avance de la sedimentación para el lado colombiano, viene el tema que el presidente Petro ha lanzado esta situación, que es una situación geopolítica, porque esta es la parte alterna del Canal de Panamá, que también falta agua. Este año hemos visto que el Canal de Panamá ha tenido cola de 400 barcos, porque no podían pasar por la falta de agua. Lo mismo ha sido el estiaje. En la selva peruana las condiciones orográficas básicamente de noviembre a mayo son época de lluvias y de mayo a noviembre son época de seca. O sea, ahorita por ejemplo estamos en seca, ¿no? O sea, no hay lluvias como hay o sea, vamos a decir, estamos en el verano amazónico, ¿no? Entonces, estas situaciones hacen que el presidente Petro haya lanzado este tema, dado que Leticia está cada vez perdiendo su calidad de acceso al Amazonas, que justamente fue el espíritu del tratado del año 34, ¿no? Del protocolo del año 34, pero ese es un tema que no se aborda, como bien lo dijo Oscar, ¿no? De una manera matonesca, ¿no? O sea, de una manera agresiva. Hay una comisión binacional que el Perú ha tenido el gesto de adelantarlo para el 12 y el 13 de septiembre en un campo diplomático. En Leticia, en Tabatinga, la tienen clara que Santa Rosa es peruana de siempre, ¿no? Igual que Leticia es colombiano y Tabatinga es del Brasil. Hay historia por medio, hay la historia de los límites del Perú, o sea, está documentado en Francia, te he dicho que el Instituto de Estudios francés, los navegantes brasileños, o sea, no hay ninguna duda del territorio peruano. El problema es de que hay falta de agua, que es parte de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, son situaciones que se tienen que abordar de una manera diplomática, como bien lo está haciendo el Perú. Y esperemos que siga siendo así. Bajo esto último que ha señalado, quería preguntarle al señor Vidarte, ¿qué papel pueden jugar organismos internacionales en este tema? ¿Es necesario que ya se pronuncie un organismo internacional o por el momento deberíamos seguir trabajando de forma bilateral? Bueno, este es un asunto meramente bilateral, es decir, en este momento es un asunto que le concierne tanto a Perú como a Colombia. Los organismos internacionales podrían tratar de intervenir, sea el caso, si es que esto pudiese, yo creo que no, pues derivar en un escenario pues de mayor tensión para mediar un acercamiento entre las partes. Pero en este momento no hay ninguna cabida, ¿no? El gobierno colombiano ha señalado que si esto no tuviera alguna solución, ellos podrían acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Yo espero que eso no suceda así. Yo creo que, como lo ha dicho bien Gaetano, el análisis jurídico, político, histórico, pues en el terreno
pues es evidente que se trata de un territorio peruano y espero que esto no termine en esas instancias, ¿no? Y que de alguna manera también se puedan solucionar los problemas en la región amazónica y también los problemas para Leticia. Añadimos algo más, de que mucho hablamos de Santa Rosa, pero esto se repite en otras partes de la frontera común, que es una frontera básicamente fluvial, el Putumayo en la gran mayor parte de la frontera y luego un pedazo del Amazonas. Entonces, ya sabemos que existen problemas similares en otras partes de la frontera que también deberían ser abordados, pero donde hay menos población, donde no hay pues las consideraciones que existen en la triple frontera. Entonces es muy importante el abordaje de esto y cómo acabe la discusión, que esperemos que no salga de ninguna manera de los linderos diplomáticos, para aplicarlos a esos casos también. Y aquí mucho tiene que ver el famoso Talhuec, porque está más o menos, está tácito en la posición de Petro. Cuando quiere decir el río se mueve, es que entonces lo que quiere decir es que ahora el Talhuec ya no pasa por donde pasaba, sino pasa por un lugar tal, por el brazo, digamos, que está entre Santa Rosa y el continente peruano, de tal forma que Santa Rosa caería dentro de su mitad. Eso es lo que está detrás de lo que dice. Y frente a eso sí. Pero quiero citar antes de tu respuesta, Oscar. Ya el canciller Schaller ha dicho que lo que se interpreta son las latitudes que tenía el Talhuec cuando se firmó el tratado. ¿Es así? Sí, lo que sucede es que en Colombia, y esto me preocupa mucho porque lo hemos visto en las últimas semanas, esto no era un problema en Colombia hasta hace 2 semanas. No lo era. Y recién se ha vuelto una cuestión de Estado a partir de la irresponsabilidad del presidente Petro en las últimas 2 semanas y a partir también, y ahí va la respuesta, de una lectura literal del acuerdo. El derecho no se puede leer de manera literal. Y te pongo un ejemplo. Cuando sucedió de Perú y Chile, Chile leía los acuerdos del 52 y 54 de manera literal porque decían que el paralelo era el límite marítimo. Lo que no desconocían, y la Corte le dio razón al Perú, es que eso era para fines pesqueros, por los acuerdos eran pesqueros. Entonces no se puede leer de manera literal. Sucede con Colombia, en primer lugar. Dice, la isla de Santa Rosa no ha sido asignada en los acuerdos, por lo tanto, no ha sido asignada ni para Perú ni para Colombia, el Perú está usurpando la isla. Pero por favor, como lo ha hecho Gaetano, la isla nace de una fractura, si quieres decir en términos coloquiales, de la isla Chinería. Entonces, y Chinería sí es asignada al Perú, así que obviamente es peruana. Y peor aún, en los últimos años se ha vuelto a juntar con la isla Chinería, lo cual obviamente reafirma su condición de peruana. Y todo esto desde el lado peruano, porque si fuese un promontorio que sale hacia la parte del Talhuec que da a Colombia... Y ese es el segundo punto, que el mismo tratado dice que la frontera entre Perú y Colombia en el lado del Amazonas es el Talhuec. Entonces ya Petro está especulando que si estas islas se mueven y se pegan a Colombia, por lo tanto el Talhuec estas islas estarían del lado colombiano, ¿ok? Entendiendo que el Talhuec es pues el punto más bajo del río. Por lo tanto, también se reafirmaría su condición de colombiana, lo cual no tiene sentido. Es decir, al margen de que, es verdad, el Talhuec se mide a partir de ciertas latitudes establecidas en el momento del tratado, incluso si estas islas se moviesen, ¿ok? Más allá del Talhuec, siguen siendo peruanas, porque no se puede desconocer la soberanía de un país por el movimiento que se da en estos territorios amazónicos que son, como lo ha dicho bien Gaetano, muy comunes y frecuentes. Así que esas lecturas literales son las que están utilizadas de manera irresponsable por el gobierno colombiano, son las que están generando todo este problema. Y yo creo que el Perú cuenta con suficientes pues, herramientas jurídicas para hacer frente a este tema. Sí, esperemos que estas herramientas se tengan claras también en el lado colombiano. ¿Algo más que usted desea agregar, capitán Guevara, referente a este tema? Algo que quizá considere que es importante mencionar y no lo hemos tocado. Referente a la localidad, yo tuve la oportunidad de estar ahí, ¿no? Es clarito, la población es de Leticia, de Tabatinga, de Santa Rosa, se desarrollan de una manera fraterna. O sea, más bien el problema ha venido de la capital, ¿no? Y esta situación no amerita el plano que le quiere dar el gobierno de Petro, un gobierno de salida. Y referente a los organismos internacionales, Torre Tagle es una cancillería mundial. O sea, recientemente Colombia tuvo un problema al norte con Nicaragua, ¿no? Y hubo un fallo de La Haya.
Un fallo que le dio la soberanía a las islas que reclamaba Colombia, pero le dio el mar a Nicaragua. Y Colombia pretendió irrespetar este fallo de La Haya y se retiró del Pacto de Bogotá. Pero después contrademandó, entonces después sí utilizó... Pero vamos a los antecedentes, pues la Cancillería colombiana... Petro ha dicho que podría volver a utilizarla para este caso con Perú, ¿no? Imagínate, o sea, eso es... hay que a pesar de las idas y venidas de Colombia respecto a ese en conocimiento de la opinión pública, ¿no? Quería, para terminar, preguntarle a Óscar si es que la diplomacia peruana se está conduciendo bien y si es que conducirse bien debe implicar, en este caso, no ceder a las voces que ya piden, pues rompamos relaciones con Colombia, llevemos esto a mayores, a pesar de tener la razón. Y es importante para conversar, para revertir este problema diplomático, que se mantengan las relaciones con Colombia y más aún que tengamos embajadores en cada lado y no encargados de negocios. Sí. Mira, yo creo que la diplomacia peruana ha llevado a cabo esto de manera bastante diligente y correcta. Yo creo que no hemos caído en provocaciones. Desde un inicio hubo una respuesta, un comunicado. Pero sí caímos cuando AMLO y Petro se lanzaron contra Boluarte hace un par de años. Pero allí sí caímos, pisamos todos los palitos, a eso ¿no? quiero llegar, justamente a eso quiero llegar. Yo creo que la Cancillería peruana ha sido muy responsable desde el primer comunicado firme y claro. O sea, en este caso, pero no hace 2 años. E incluso invitando a Colombia, porque el mismo gobierno colombiano ha aceptado que Perú es el que invita a Colombia a conversar sobre la base de la Comisión Mixta Fronteriza, que es el espacio donde se deben conversar y dialogar este tipo de problemas, sobre todo los problemas de Leticia, no limítrofes. Para el Perú acá no hay un problema de asignación, de soberanía, no lo hay. Y también hay que reconocer que el Cancillería y, en general, el gobierno no han caído en este diálogo o esta guerra de palabras que claramente del lado colombiano sí hay. Es decir, hemos escuchado al ministro de Interior, al ministro de Defensa colombiano, a congresistas, candidatos y al y al presidente de la República hablando de manera, en algunos casos incluso hablando hasta de guerra. Y creo que el gobierno peruano no ha caído en eso. En el pasado, creo que hemos muchas veces pisado el palito, incluso con Colombia. Hemos visto incluso por Twitter cómo el primer peruano se enfrentaba al presidente colombiano. Y eso hay que evitarlo, porque para el Perú la lectura de lo que sucede es bastante clara y evidente. Y el único camino de solucionar esto es el diálogo. Es el diálogo diplomático. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Óscar Vidarte. Muchas gracias, capitán e historiador Gaetano Guevara. César, siendo las 8:34, nos vamos